Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Jordi, bienvenidos a Alma Parfums. En el primer vídeo que hice hace unos días estuvimos hablando del origen de la marca y en qué punto se encuentra en la actualidad. Para los que no hayan visto el vídeo, os lo dejo aquí arriba. El punto de hoy es hablar de la colección de Eau de Parfum. Podríamos decir que empezamos por la parte más fácil de Alma, ya que son fragancias más amistosas que los extractos de perfume. Esta de aquí es la nueva imagen de Eau de Parfum en 100 ml. Fue la novedad que presentamos en la última edición de Xsens 2025. Podéis ver que es un 100 ml pues renovado. Ahora viene en tapón en cuero, precioso, un cristal grande de 100 ml ergonómico, muy macizo, que busca el equilibrio perfecto entre peso y elegancia. El packaging también os dejaremos unas fotos al estilo cápsula del tiempo, súper bonito, con una especie de tapa arriba y abajo, y en el medio tiene un metacrilato donde se puede ver la botella dentro. Las tapas también son en cuero sintético, líneas más redondas que la anterior. Sale de partida también con un precio muy atractivo, ya que no supera los 200 euros ninguno de ellos, al menos en Europa. Es un producto con un ratio calidad-precio muy bueno, hemos trabajado muy duro para eso. Antes os he mencionado Xsens. Xsens, para los que no lo sepan, es una feria de profesionales del sector del perfume de lujo. Se celebró en febrero en Milán. Allí presentamos nuevas fragancias para alineado de Parfum, como Vermut, Tramuntana y Aurum Laos. Hoy me voy a centrar en Vermut, así que vamos al lío. Vermut es una fragancia nueva en la que nosotros nos inspiramos en el mundo del licor y las comidas. Muchos que nos conocen sabrán que Alma es una combinación de momentos, lugares únicos en los que hemos estado en la vida real o también inspiraciones. En este caso, Vermut es una inspiración. Yo echaba en falta fragancias gourmand en la colección más unisex y que no fueran todas tirando a femeninas. Aunque a mí me gusta decir que las fragancias no tienen género, a veces tienden a predominar ciertos acordes, unos más que otros, y poco puedes hacer contra eso. Entonces decidimos crear Vermut. Cuando desarrollamos fragancias en Alma, nos gusta siempre tener presentes los colores. Pensamos en color en el momento de crear composiciones, no en el color real del líquido, sino en el color que transmite a nivel de emociones, algo más sensorial. Pues Vermut busca ser una fragancia gourmand, con toques de licor naturales y que represente el color blanco, el amarillo y el marrón, buscando un poco la combinación perfecta entre comida, dulce, el vermut, notas especiadas y tostadas alicoradas. Para hacer esto os preguntaréis qué notas hemos usado en esta fragancia. Pues como notas principales tenemos maceración de uva negra, que se usa mucho en el mundo del vino, acordes de coñac natural, que provienen de la destilación fraccionada de la uva, frutos rojos también en maceración, aunque en muy poca cantidad para no hacer una fórmula simplista, toques de manzana, maderas, aceite natural de jengibre y vainilla de Madagascar, digamos que son los protagonistas principales. El aceite natural de jengibre nosotros en Alma lo usamos bastante, es un tipo de nota que rellena muy bien y acompaña a las fragancias para darle redondez, al igual que la vainilla, que también sirve como fijador en gran medida. Encima muchos ya lo sabrán, pero Madagascar, icónicamente hablando, es uno de los mejores sitios del planeta para obtener una vainilla auténtica, pura y de calidad. La vainilla de Madagascar viene de una variedad de orquídea que se llama planifolia. Se caracteriza porque la polinización se hace de manera humana, manual, no por abejas. Entonces, esta vainilla también se conoce como vainilla bourbon, porque se usa para creación y preparación de licores, o bourbon en este caso. Estas son las notas principales donde hay que realmente prestarle atención a la fragancia y con las que os tenéis que quedar para realmente disfrutarla, en mi opinión. En resumen, Vermut busca ser un gourmand alicorado, unisex, que proyecta bien y fija más de 8 o 9 horas sin problema. Un aroma espectacular para todo el año, pero probablemente despuntaría más en primavera. Por un tema de temperaturas, es la mejor situación. Puede ser un gran compañero para la noche, durante el año, ya que las notas y el desarrollo del perfume serán más duraderas en ese tipo de momentos. Si yo pienso en Vermut, me transmite reunión con amigos, buen clima, ambiente, música tranquila, buenos momentos, ¿no? A la comida, a las cosas dulces y los licores, pero sin empachar, sin que sea empalagoso y acabes cansado de ponértela a los 2 días. Es una fragancia
creo equilibrada y por lo tanto la veo muy versátil y adictiva. Si has tenido la oportunidad de probarla, aunque es un producto muy reciente y habrá poca gente con él aún, deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué te transmite? ¿A dónde te transporta? ¿Qué te hace sentir en general? Tenemos muy presente las opiniones de toda la gente que nos sigue para mejorar y llegar a la perfección en este sendero tan aventurero en el que está la marca. Leo vuestros comentarios. Me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. En él hablaremos de Tramuntana, un fuller marino acuerado súper interesante. Hasta pronto.